Muy buenas tardes, que Dios me lo bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que puedan estar conectándose en breve con nosotros desde la ciudad de Florencia, Santa Fe, en la República Argentina. Estamos en esta tarde aquí para compartir una vez más palabra del Señor, una vez más compartir lo que es la palabra de nuestro buen Dios para poder edificarnos juntos y por sobre todas las cosas para poder estar allí también relacionándose usted con nosotros y nosotros con usted. Así que en esta tarde estamos queriendo compartir una enseñanza, una palabra muy importante. Creo que viene muy, pero muy a tiempo esta palabra para nosotros porque habla sobre el Apocalipsis, sobre las 7 iglesias o las 7 cartas que escribió nuestro Señor Jesucristo a la iglesia del Apocalipsis. Muchos hablamos, muchos estamos allí a veces especulando o pensando, pero en esta tarde voy a estar compartiendo esto. Le quiero comentar de que lo que voy a compartir ahora es un estudio que ya lo tengo preparado hace mucho tiempo atrás, pero que lo estoy reeditando una vez más para compartir con ustedes. Hace unos minutos nada más estaba ahí completando algunos datos, algunos antecedentes, actualizando, por así decirlo, algunas cositas. Así que en esta tarde que Dios bendiga la vida a cada uno de ustedes. Sí, que el Señor me los bendiga a Leti Torres, allí, Leti desde Yuriria, creo que eso es Leti, ¿no? Desde Yuriria, sí, Yuriria, México, allí, que Dios bendiga la vida tuya, Leti. Gracias por estar allí acompañándonos a cada uno de nosotros. Aliazar también de la Cruz, que ya se conectó con nosotros ahí desde Cuautepec, México. Que Dios bendiga. Virginia de la Cruz también. Que Dios bendiga la vida de Martín Culasiati, Marisol, que están allí conectaditos también desde Villa Constitución en la República Argentina. Vamos a estar esperando que vos le avises a tus amigos, tus compañeros, para que se conecten con ustedes, con nosotros. Ahí también le mando un saludo a Antonio, que también ahí ya está conectadito, Antonio, para poder estar recibiendo instrucción de la palabra del Señor también acá. Así que damos las gracias a Dios por cada uno de ustedes. Estamos viviendo tiempos gloriosos en el Señor y creo que es un tiempo que la iglesia se active. Así que mientras que esperamos mayores conectados, quiero decirte que ya está formado el grupo de oración, el cual va a comenzar a funcionar, por así decirlo, a ponerse en actividad o en acción. El día jueves vamos a estar teniendo la apertura de las 24 horas de oración. Vamos a empezar a las 12 de la noche hora argentina. Vamos a empezar a las 12 de la noche hora argentina. Los hermanos de Cuautepec que ya están conectaditos van a empezar un poquito más antes. ¿Sí? Ustedes no se preocupen allí, pero hora 12 de la noche hora argentina, así que vamos a estar allí conectaditos para estar orando. Vamos a estar teniendo 24 horas reloj, ¿sí? 24 horas reloj cubierta en oración. Hoy, por ejemplo, me preguntaba una hermana de acá de Argentina, me decía, de acá de Florencia, me preguntaba lo siguiente. Me decía, pastor, ¿cómo es el tema de la oración? Entonces le comenté, pero le dije, los que se anotan tienen que estar 1 hora orando. Es decir, 1 hora velando, orando por cada una de las necesidades que nosotros vamos a estar pasando. Yo me encargo de pasarles a ustedes todos los datos que estamos teniendo por pedido de oraciones. Entonces el grupo va a estar orando 24 horas por completo, por todas las oraciones, por todos los pedidos de oraciones que vamos a estar recibiendo 24. Te quiero comentar que este sistema nosotros ya lo teníamos hace mucho tiempo atrás, pero lo dejamos de tener en actividad. Y ahora estos días pasados, el día viernes que estábamos de ayuno, siento el quebranto de parte del Señor de volver a empezar con esto, volver a este primer amor que teníamos nosotros acá. Y bueno, y vamos a estar comenzando. Estamos teniendo un buen grupo de hermanos que ya están conectados. Quiero decirles que los que están allá en el grupo de WhatsApp, del grupo de oración de las 24 horas, hay hermanos que no tienen WhatsApp, que no tienen internet, por lo tanto, tampoco ellos, me puede prestar su teléfono, pastora, por tanto ellos no van a estar incluidos ahí en el grupo de oración, pero sí, les quiero comentar algo importante a ustedes, que ese grupo de oración, el cablecito de mi amor, también vamos a estar teniendo la oportunidad de pasarle. Ellos tienen por mensaje común, tienen la oportunidad de estar conectándose con nosotros, así que vamos a estar allí teniendo esa oportunidad
de poder compartir con ellos también este tiempo de oración. Así que acá estamos nosotros conectándonos todavía, gracias, conectándonos todavía. ¿Por qué? Porque a los que no tienen la posibilidad de conectarse vía internet por el Face, como algunos de nosotros sí, le mandamos a los que tienen WhatsApp, le mandamos WhatsApp, y a los que no, bueno, le estamos buscando la forma de poder hacerles llegar esta información que nosotros estamos pasando día tras día. Te decía de que vamos a estar teniendo entonces 24 horas reloj. Empezamos el jueves a las 12 de la noche, hora argentina. Coatepec, México, por ejemplo, empezaría como a las 10 de la noche. No se haga usted problema, usted a la hora comienza a orar con nosotros. Nosotros empezamos a las 12 de la noche y vamos a estar teniendo 24 horas de reloj cubierta en oración. Y cada uno de ustedes en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, usted va a recibir, el grupo de oración va a recibir todos los pedidos de oraciones que nosotros estamos teniendo, y usted va a estar orando. Si vienen más pedidos de oración, nosotros lo vamos a ir incluyendo en el grupo de oración. Pero sí te quiero decir algo muy importante. En esto sí me gustaría decirte y que entiendas este principio. Si te anotas en el grupo de oración, son 1 hora. El horario que se te asigna, el horario que nosotros te vamos a asignar, es 1 hora que tenés que estar orando, 1 hora. Por eso es importante que usted entienda que nosotros no podemos dejar una grieta, una fisura en el grupo de oración sin cubrirla. Si alguien, por ejemplo, dejó de orar, hay una fisura abierta. ¿Me entiende? Entonces nosotros queremos que usted pueda entender este principio glorioso. No es el orar únicamente como nosotros tenemos por costumbre quizás orar en nuestros hogares. Te oramos 20 minutos, 30, 1 hora, 10 minutos, 15, no sé el tiempo que usted ocupa de oración. En este caso es 1 hora reloj por grupo que le asigne. Si hay 3 personas asignadas en 1 hora determinada, esas 3 personas de donde usted esté, en Argentina, en cualquier otro lugar, usted en esa hora tiene que estar orando, en esa hora usted tiene que estar. Entonces es importante que usted entienda este principio. ¿Por qué? Porque vamos a estar orando por todos nosotros, que todo lo que estamos incluidos en el grupo de oración, tenemos necesidades, tenemos algunas inquietudes, hay enfermedades, hay hermanos que están afectados por COVID-19, y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Orar. Entonces vamos a estar orando por cada uno de nosotros. Dentro del grupo vamos a estar orando por la finanza de lo que integran el grupo, vamos a estar orando por el trabajo de lo que se integra en el grupo, vamos a estar orando por la familia de todos aquellos que integramos el grupo de una manera muy específica. Entonces es importante que usted entienda este principio de gloria. No sé si alguno me lo entendió, me dice amén, o si no, al final del estudio vuelvo a recalcar este punto, para que todos nosotros podamos estar entendiéndonos en este tema. En el transcurso de esta semana, no va a pasar el día viernes, tengo que acomodar todo esto con mi esposa, pero en el transcurso de esta semana no va a pasar el viernes, es decir que a más tardar el viernes de esta semana vamos a estar dándote a conocer cuando iniciamos los 7 días de ayuno, y ahí vamos a estar explicándote también cómo será el método del ayuno de los 7 días. Pero ahora nosotros tenemos que tener presente el día viernes, que sería 29 de mayo, entramos en ayuno. Nosotros acostumbramos a ayunar. ¿Qué va a hacer usted? Usted tiene que estar ayunando. El grupo que va a integrar a la oración tiene que estar en ayuno ese día. Nosotros hacemos ayuno hasta las 6 de la tarde. Todo el día viernes hasta las 6 de la tarde hacemos el ayuno. Entonces, todo lo que estamos integrando el grupo de oración, tenemos que estar en ayuno el día viernes 29 de mayo inclusive. Si alguno me entendió, me dice amén, o de lo contrario, alguien me coloca en comentario, repítalo otra vez, pastor. Entonces al final vamos a estar nuevamente refrescando un poquito esto para que usted lo pueda entender mejor. Ahora, quisiera que usted vaya a la Biblia, por favor, en esta tarde, para poder comenzar a estudiar la palabra de nuestro buen Dios. Vamos a la Biblia, ¿sí? Te quiero decir de que posiblemente este tema no lo terminemos hoy, porque no lo vamos a terminar. Es bastante extenso todo lo que, si tenemos que hablar cada principio, te quiero decir que vamos a llevar bastante tiempo. Pero asimismo, quiero dejarte aclarado esto, es un estudio, por lo tanto son bases, son puntos, son ítems, ¿sí? Que vamos a estar dejándote únicamente para que vos vayas tomando nota, y a medida que vamos avanzando con el estudio, usted va a ir tomando mayores
mayores datos que va a poder enriquecer su conocimiento. Ahora, todos los apuntes, el apunte que usted toma, ¿no? Con su bolígrafo y un marcador y su Biblia y el capítulo que podamos ir dando a conocer, esto usted lo tiene que volver a repasar en su casa. ¿Me entiende? Como le habíamos explicado, esto es un estudio, una enseñanza, por lo tanto damos algunas bases muy importantes, bases sólidas en las cuales te puede ayudar a poder desarrollar mejor. Si tienes algún diccionario Strong, por ejemplo, ¿sí? Un diccionario bíblico Strong, si tienes algún diccionario común también que se usa en las escuelas primarias o secundarias, yo ocupo ese también. Entonces el diccionario bíblico que te ayuda, el Strong, recomiendo el Strong porque es mucho más valedero todo, es mucho más certero algunas expresiones y algunos significados, entonces te ayuda a entender cuáles son las raíces de cada palabra, la etimología de cada palabra, y el otro diccionario te va a ayudar a poder sacar el significado o concepto de alguna palabra que tú no puedas estar entendiendo. Entonces tú anota y sigues analizando y sigues avanzando en tu capacitación personal allí en tu casa. Aclarado todo esto, comenzamos. Vayamos por favor a la Biblia en esta hora, ¿sí? Allí en el capítulo de Apocalipsis, ¿sí? En el libro de Apocalipsis vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro buen Dios en esta tarde, el libro de Apocalipsis. Vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Señor en esta hora y vamos a estar, por supuesto, también teniendo presente lo que el Señor nos revela a cada uno de nosotros. Entonces, usted busca en su Biblia, ¿sí? En su Biblia busca esta tarde, entonces, y vamos a estar allí compartiendo la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, por favor, en esta noche, capítulo número 2 en esta noche, vamos a estar leyendo. Sí, pero primeramente, anote usted por favor allí, vamos a leer el capítulo 22, que para mí es muy importante, capítulo número 22, allá está mi amor, el capítulo número 22 del libro de Apocalipsis, capítulo 18 y verso 19, ¿qué le parece? Vamos a leer porque sería el capítulo que nos ayudaría a nosotros comenzar a analizar un poco la palabra acá. Capítulo 22, versos 18 y 19, ¿cómo se llama la enseñanza? Jesucristo y las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Sí? Jesucristo y las 7 iglesias del Apocalipsis vamos a estar estudiando entre todos en esta noche. Ahí estamos declarando la bendición de Dios, así que se están conectando más hermanos. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis es facilísimo porque el capítulo 22 está al final de la Biblia, ¿sí? Entonces usted allí ya lo tiene presente. ¿Qué dice el versículo 18 del capítulo 22 y versículo 19 del libro de Apocalipsis? Dice lo siguiente: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, es decir, que era una revelación, no tan solo quizás para el mundo conocido en ese tiempo, sino también para este siglo que nosotros estamos viviendo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Verso 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Fíjese que estos versículos bíblicos están al final. Es como la carta, como la despedida que hace el apóstol Juan a la iglesia en sí, ¿no? Como que es una carta o unos apuntes de despedida que hace el apóstol Juan a todos aquellos que estamos leyendo el Apocalipsis. Entonces, acá lo que estamos a tener presente es lo siguiente. Podríamos decir que el Apocalipsis es uno de los libros de la Biblia que nos revela promesas divinas, ¿sí? No tan solo para el presente, para el tiempo que la iglesia hoy está viviendo, sino que también engloba todo lo relacionado con el futuro de la iglesia. Y ahí estamos declarando esto. Entonces, ¿qué es el libro de Apocalipsis? Es un libro de revelación. Entonces, el libro de Apocalipsis nos revela todo aquello que nosotros en este tiempo podríamos estar viviendo. Fíjese que hay muchas cosas que están en la Biblia que hoy en la humanidad, hoy en este siglo XXI, nosotros estamos viviendo. Entonces acá el apóstol Juan se despide de la carta o hace una aclaración al final de la carta del Apocalipsis diciendo que
Yo testifico a todo aquel, Juan habla en primera persona, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre la plaga que está escrita en este libro. Y luego dice también que si alguno quitare la palabra o algunos puntos de esta palabra, Dios le quitaría su nombre del libro de la vida. Hay un juicio allí establecido, ¿sí? Entonces, de una manera u otra, nosotros tenemos que tener presente que hay una palabra o hay un juicio revelado ya o anunciado o enunciado por Dios a través del apóstol Juan cuando escribió el Apocalipsis. Es notable lo que nosotros podemos ir notando hoy día. Yo creería que usted es una persona que investiga, que lee, que estudia, que usted entra a escuchar a algunos predicadores allí por el YouTube y todas esas cosas, y usted, si es conocedor de la Biblia, se habrá dado cuenta de que hay muchas personas, muchos pensadores, muchos teólogos contemporáneos que han quitado algunas palabras o que han agregado algunos conceptos con respecto a la Biblia. No te digo que pueda haber alguna versión diferente entre una y otra, te estoy hablando del significado. Hay algunas Biblias, por ejemplo, que me acuerdo bien, en el año pasado comenzó a salir en el mercado una Biblia donde todo lo que se habla de Jesús fue eliminado de la Biblia. No me acuerdo cuál es la Biblia, supuestamente es una Biblia de estudio, una Biblia contemporánea para capacitar, para enseñar, pero donde se nombra a Jesús como nuestro Salvador, donde se nombra que la muerte de Jesús fue necesaria para salvación o redención del hombre, es quitado, fue extraído, es decir, de que ya no se lo considera a Jesús ahí. Entonces nosotros tenemos que tener presente de que lo que acá es importante tener presente lo siguiente, que nosotros tenemos una palabra, tenemos una Biblia. No te digo que no puedas usar quizás una Biblia con otro tipo de significados, otra Biblia de estudio, no te estoy diciendo nada de eso, te estoy diciendo que tengas cuidado de dónde comienzas a estudiar, porque si no se glorifica a Jesús, se le quitó a Jesús. Entonces no podemos nosotros eliminar al autor y al consumador de nuestra fe, que es Jesús. Ahora, si nosotros analizamos el libro de Apocalipsis, me gustaría que usted entienda muy bien en todo esto. Si nosotros analizamos el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, vamos a encontrar algo muy importante. Yo estoy acá manejándome un poquitito con la tecnología, ¿sí? En la computadora estoy. Dice la palabra, el versículo número 1 del capítulo 1 de la Biblia de Apocalipsis, dice: la revelación de Jesús o de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo lo que debe suceder pronto, y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El verso 3, bienaventurado al que lee y a los que oyen la palabra de esta profecía del libro de Apocalipsis, dice, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahí Jesucristo se hace presente. Jesucristo es el que se revela en la apertura del libro de Revelación, se revela como aquel que da a conocer lo que estaba por acontecer. ¿Me entiende? Entonces nosotros no le podemos excluir a Jesús de la historia de la humanidad, porque Él es el autor de una salvación poderosa. Acá Jesucristo, la revelación de Jesucristo comienza el capítulo 1. Es decir, que no fue la revelación de un hombre, no fue el pensamiento, el concepto de un hombre, para nada. Fue Jesús revelándose al apóstol Juan en la isla de Patmos, donde él estaba allí, ¿no es cierto? Había sido llevado allí, y bueno, la cuestión está que el apóstol Juan tuvo la revelación por parte de nuestro Señor. Jesucristo manifestado, Jesucristo Dios, Jesucristo presente, dando a conocer al apóstol Juan lo que estaba por acontecer. Dice, el tiempo está cerca, bienaventurados, gozosos aquellos que están leyendo en la revelación, la palabra que está escrita en este libro. Dice, porque el tiempo está cerca. Así que usted es una persona bienaventurada, una persona gozosa, al saber de que usted en este tiempo está teniendo una revelación de parte de nuestro Dios.
Continuamos con la enseñanza en esta noche. Vamos a empezar con el libro de Efesios. Vamos a comenzar con la carta, ¿sí? Con la carta a la iglesia de Éfeso en esta noche. Allí usted lo va a poder estar encontrando en el capítulo número 2, por favor, del libro de Génesis, de Apocalipsis, perdone usted, del libro de Apocalipsis. Vamos a leer todo el capítulo número 2, del verso 1 al verso 7, inclusive, anote usted por favor, capítulo 2, versículo 1 al 7 inclusive del libro de Apocalipsis. Comienza con la primera carta, el mensaje a la iglesia de Éfeso, por favor. Dice la Biblia lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles. Qué importante esta palabra. Y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, acá hay algo importante, con Dios siempre hay un pero, ¿no? Pero tengo algo contra ti, pero el pero de Dios es para salvación, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece a los que son nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está escrito en el paraíso de Dios. Amén. Vamos a hacer un breve comentario en esta hora. Pastor Domínguez, desde Tecámac, México, que Dios me lo bendiga ricamente, sí, que Dios prospere su ministerio allá. Vamos a hacer algo muy importante. En todo mi transcurrir como pastor, en todos los años que tengo de ministerio, he visto personas que se autodenominaron apóstoles. Se autodenominaron, inclusive hay personas que yo conozco, que no sé quién lo ungió como apóstol, pero ya lo conocí como apóstol. Y en algunas actitudes que ha tenido, me entró la duda de que fueron ungidos como apóstol por otras autoridades. Me entró la duda, y tengo la duda de muchos, en verdad te lo digo. Pero que acá nosotros tenemos que tener claramente: Jesucristo revela algo al apóstol Juan en la isla de Patmos y le dice, escucha esto, lo que dice acá la palabra. Dice: y yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Qué doloroso es tener presente el mensaje que Jesucristo da a la iglesia de Éfeso, la primera carta, ¿sí? A una de las primeras iglesias del Asia Menor. Jesucristo le manda esto, le trata de mentiroso a aquellos que se autodenominan en un ministerio. Por eso la vez pasada, cuando nosotros estuvimos teniendo ya unos contactos anteriores, unas transmisiones días anteriores, le dije de que hay muchas iglesias que en este tiempo están siendo lesionadas. Hay personas que están golpeando a la iglesia, están lastimando al cuerpo de Cristo, porque han asumido rangos ministeriales que jamás Dios le entregó. Al principio todo puede llegar a tener éxito, al principio todas las cosas te pueden llegar a funcionar, pero ¿qué pasa más luego? Luego, en el transcurrir del tiempo, en el transcurrir de los días, los años, comienza a haber problemas dentro, y muchas personas que quedan dentro de la iglesia, como en el caso que estamos leyendo acá, permanecen dentro de la congregación por amor a la palabra, pero están lastimados, están golpeados. Entonces es importante que nosotros podamos tener claramente este principio fundamental de parte del Señor. No todos son apóstoles, tengamos cuidado. Acá Jesucristo lo declara claramente en el libro de Apocalipsis capítulo 2, en su versículo número 2, inclusive lo declara de esta manera. Si seguimos acá, podríamos decir que es una maldición pronunciada. Estamos hablando del capítulo 22, versos 18 y 19 del libro de Apocalipsis, lo que hemos leído recientemente, ¿no? Podemos decir que esto es una maldición pronunciada para todo aquel que altere el contenido de la palabra de nuestro Rey de Gloria.
En el mundo de las noticias podemos ver cómo muchos se han levantado líderes religiosos que han desviado el mensaje que se nos presenta, adoptándole de una manera equivocada, consiguiendo así una gran cantidad de adeptos. Es decir, muchos se han levantado, se han dado a conocer como ministros, como pastores, profetas, apóstoles, como de la vez pasada yo te decía, en una oportunidad probé a una que se dice profeta y le dije en un momento, ¿usted me puede decir para qué son estos elementos, cómo lo usa, cómo se hace tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa? Y la profeta me dice lo siguiente, la que se da a conocer profeta, es argentina. Le dije, me dice, ¿sabe que nunca hice estos actos? Nunca supe hacer esto, nunca, no entiendo estas cosas. Entonces me dio a entender claramente de que a quién le habrá levantado como profeta, no lo sé, pero si vos como profeta no sabés qué es lo que estás haciendo, entonces das un claro mensaje de que no hay una asignación de parte del Señor a tu vida. Entonces hay muchas personas que se han autodenominado y muchas personas que han comenzado a transgiversar la palabra, que han desviado el rumbo de la palabra y están enseñando de manera equivocada. Por eso yo siempre le digo a todos por general, lo que está escrito en la Biblia para mí es palabra. Yo lo que no me saque nada de lo que está acá escrito. Lo que está escrito para mí es punto y basta. No voy a agregar ni quitar. Cuando me dijeron que hay que rociar con agua, por ejemplo, leo por ahí el comentario, de que hay que rociar con agua porque es el nuevo orden que se está ocupando, yo le dije, a mí me dicen que en el nombre de Jesús yo he hecho demonio, está escrito en la Biblia. No me dice que tengo que tirarle agua por la cara a la gente o en el cuerpo para poder sanar. No, eso no reemplaza a Jesús. El poder de Jesús no es reemplazado por nada. Entonces yo voy a estar usando algún fetiche para poder sanar. Entonces eso es lo que acá nosotros estamos teniendo en este primer paso que estamos enseñando sobre la carta de Éfeso a la iglesia de Apocalipsis. Tenemos que tener presente de que nosotros no podemos transgiversar, cambiar el mensaje de la palabra. Es importante, comencé hablando del capítulo 22, versos 18 y 19, porque hay muchos que han agregado cosas o han quitado cosas de la Biblia a conveniencia, no sé si a conveniencia o qué, pero lo han agregado o lo han quitado. Yo a la Biblia no la puedo usar para provecho propio. Yo a la palabra del Señor no puedo ser un predicador para beneficio propio. Tengo que predicar, dice la Biblia que Jesucristo caminó entre nosotros haciendo bien a la gente, predicó del reino de los cielos haciendo bien a la gente, sanando enfermos, libertando a los cautivos, y eso es lo que usted y yo tenemos que tener presente siempre. Entonces acá hay algo muy importante que debemos rescatar como para tenerlo allí como presente en nuestra vida, ¿no? Ahora, si profundizamos nuestro estudio sistemático del Apocalipsis, se llegará a una conclusión general, cuyo mensaje trata el conflicto moral y espiritual. Escuche bien acá, el libro de Apocalipsis, las cartas de Jesucristo a las 7 iglesias del Apocalipsis, trata de un conflicto moral y espiritual de este tiempo. No es que en el tiempo del apóstol Juan, del apóstol Pablo, Pedro no estaba. No, había situaciones muy parecidas a la nuestra, ¿no? Pero que estamos hablando de una revelación para este tiempo ahora. Como así también un llamado al arrepentimiento de los inconversos y de aquellos que somos conversos, de aquellos que hemos aceptado a Jesús. Por eso dice la palabra acá en el libro que hemos compartido, que si no te arrepientes, ¿me entiendes? Entonces, Dios está llamando al arrepentimiento. Por eso hoy tenemos que usar esta pandemia como un llamado de atención para la iglesia de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando al arrepentimiento al pueblo del Señor. Dentro del contenido del Apocalipsis existe un llamado de atención bastante duro y rígido al pueblo cristiano en particular. Este mensaje lo hallamos en las cartas de Jesucristo a las 7 iglesias del Asia Menor. El Apocalipsis en sí es un misterio que hay que ir revelando, se tiene que ir dando a conocer. ¿Y cuándo se da a conocer? A medida que la estudiamos, la analizamos. Muchas personas que tienen temor de leer el Apocalipsis, no lo tenga temor, porque es palabra de Dios. Amén. Entonces acá el Apocalipsis es un misterio que se tiene que ir revelando, ¿no? Cada día se va renovando en su contenido. Si usted analiza la palabra del Señor y usted analiza un texto bíblico cualquiera que usted haya tomado en este momento como elección suya, se va a encontrar de que lo que sucedió o lo que usted vivió la iglesia del cuerpo de Cristo hace un año atrás es totalmente diferente, pero la palabra se actualizó al tiempo que estamos viviendo. Y eso es importante. La Biblia se acomoda o se actualiza en el tiempo que la iglesia vive y es
una alerta permanente y constante de parte del Señor a cada uno de aquellos que le estamos sirviendo y le estamos allí amando al Padre. Trae luz, escuche esto, trae luz no tan solo al cautivo, sino también al libre, y su mensaje es para la iglesia, para todos aquellos que han sido comprados con la sangre del Cordero, que fue inmolado en la cruz. ¿Quién fue inmolado en la cruz? ¿Quién fue inmolado en la cruz? Si no fue Cristo. ¿Cómo es posible que nosotros eliminemos a Jesús del contenido de la palabra cuando la Biblia me enseña que por Él fueron hechas todas las cosas y para la que el Hijo de Dios se glorificara? Entonces, no, a Jesucristo presente. Es un mensaje claro que trae respuesta a los interrogantes de la humanidad. Hay comentarios por allí que salen por la internet, informaciones y todas, que hoy la NASA, por ejemplo, está dando como veraz muchas cosas que están escritas en la Biblia. Hoy están dando como veraz. Esperemos que siempre lo haga así, o que realmente ya, por favor, podamos nosotros tener la noticia a nivel científico, que la Biblia es más que clara, ¿sí? Entonces, como así también el futuro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Que sería la iglesia, sería usted y sería yo. Estamos allí hasta ahora y seguimos entonces en esta noche. Las 7 cartas del Apocalipsis comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia. Escuche bien acá. Escribe al ángel de la iglesia. Así comienza las 7 cartas. Y agrega: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ahora podríamos decir, y es algo muy real, que probablemente se trata de un ser angelical, ¿sí? Dado que Jesucristo habla a través de un ángel al profeta Juan. Dado que ángel es traducido como mensajero, como aquel que lleva mensaje. Pero la lógica nos dice aquí que nos está hablando directamente a los dirigentes de la iglesia, a los pastores, ¿sí? Entonces, podríamos decir que cuando dice escribe al ángel de la iglesia, se podría decir a un ángel de Dios, de parte del Señor, porque ángel significa mensajero, pero acá la lógica de la carta está hablando a los pastores de la iglesia, me está hablando a mí y le está hablando al pastor que está escuchando en este momento. Eso es importante que usted lo tenga presente. ¿Estamos ahí? Sí, creería que sí. Estamos yendo entonces. Entonces acá vemos nosotros que está hablando a los pastores. El capítulo 1, versículo número 20, nos trae luz al respecto cuando dice a las 7 estrellas y los 7 candeleros. Las 7 estrellas también se refieren a 7 pastores y los 7 candeleros a las 7 iglesias del Asia Menor. Cuán grande que es nuestro Señor, ¿no? Que tiene que el Señor tiende a elegirnos a nosotros siempre, dado que una palabra de consuelo y de aliento cuando dice el que tiene, no tan solo resguarda a los pastores, sino que su presencia se manifiesta en medio de la iglesia. Dígame si usted, por ejemplo, cuando el Señor se manifiesta en el pueblo, allí en la congregación, usted no se siente usted contento, satisfecho, porque siente la presencia de Dios y usted cuando está glorificando al Padre, siente que Dios está allí, y cuando nosotros, los que estamos predicando la palabra, de pronto sentimos la presencia de Dios, no tan solo en nuestra vida, sino que comienza Dios a manifestarse en medio de su pueblo, nosotros la seguimos y la seguimos dando. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que Dios está respaldando la palabra y estamos conscientes de que Él está presente allí para poder sanar enfermos, libertar cautivos. Entonces es importante de que nosotros en este tiempo entendamos este principio. Amén. Ahora bien, el capítulo 1, pero verso 4, se revela a Jesucristo mismo como la palabra hecha carne. Él no es un enigma, ¿sí? Él es la palabra de Dios personificada. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el principio el verbo estaba, el verbo era Dios. Entonces, en el principio el verbo era Dios y la palabra de Dios me enseña que el verbo se hizo carne. Por lo tanto, Jesucristo se personifica a sí mismo acá, se revela con una identidad de gloria. Tenemos que destacar también que Jesucristo en su vida terrenal se testificó a sí mismo. El Evangelio de Juan, en su capítulo 17, versículo número 8, en la segunda parte del verso 8, dice lo siguiente: han conocido que salí de ti y han creído que tú
me enviaste. Qué importante. Jesucristo hablando en primera persona acá de sí mismo, ¿no? Él da a conocerse como aquel que fue enviado por Dios para poder salvar la vida de cada uno de nosotros y por sobre todas las cosas. Dice que los que le siguieron a él creyeron que el Padre le envió. Repito, capítulo 17, del Evangelio de Juan, versículo número 8, en la segunda parte, dice: han conocido que salí de ti y han creído que tú me enviaste. La iglesia del Asia Menor vivieron distintos acontecimientos. Ahora vamos a entrar a profundizar un poco más. La iglesia del Asia Menor entonces vivieron distintos acontecimientos. Por esta causa, nuestro Señor se presenta a sí mismo. Dice, para que no haya duda de la veracidad del mensaje. Él mismo se da a conocer a sus siervos, como diciéndoles: no teman, yo estoy con ustedes, dando así cumplimiento a lo que el libro de Isaías 42, verso 1 dice: he aquí mi siervo, yo le sustentaré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Ahora mire usted, si esta carta está dirigida a los pastores de las iglesias, entonces el Señor nos está dando a entender a nosotros que está con nosotros, ¿sí? Acá mire el capítulo 42, verso 1 de Isaías, dice: he aquí mi siervo, usted, yo, lo que servimos, lo que predicamos la palabra, aquellos que estamos llevando el mensaje de salvación a la gente, mi escogido, usted es su escogido. Dice la Biblia que por causa de los escogidos los días serán acortados. Mire, acá se está acelerando el tiempo, porque el tiempo está cerca, dice el libro de Apocalipsis, en que mi alma tiene contentamiento. Alégrese, porque usted es escogido, usted fue llamado, Dios te está sustentando, Dios te está sosteniendo con su mano derecha. Nada queda oculto ante nuestro Dios, Él todo lo sabe, todo lo escudriña, todo, no tan solo nuestros pensamientos, sino que también nuestro accionar diario. Hasta aquí estamos haciendo un breve comentario general de todo, ¿sí? Para poder entrar lo que es la primera carta de la carta dirigida a la iglesia de Éfeso. Lo anterior fue como un comentario, como una introducción para ir tomando cuerpo al estudio. Ahora sí, Apocalipsis capítulo 2, por favor, usted anote allí. Vamos a estar dejándote en el comentario, ¿sí? Para que lo tengas presente. Apocalipsis capítulo número 2, allí te dejo para que lo tengas presente. Vamos a estar leyendo entonces el libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Ahí ya está Joselín, está también Sandy García conectado, que el Señor me lo bendiga, Erika Danaya, también Rosa Lagraña, el pastor Mario Domingo, un abrazo, mi pastor amado, que Dios guarde tu vida siempre, ¿sí? Que te dé sabiduría. Muy lindo el programa, sí, ahí que lo tiene siempre ahí también por vía fake, lo comparte el pastor Domínguez. Seguimos entonces acá, estamos creyendo que Dios está con nosotros. El versículo número 1, por favor, en esta noche del libro de Apocalipsis, lo vamos a estar leyendo. Dice el versículo número 1 del capítulo 2, dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 iglesias, vamos a volver a leerlo, ¿no? En su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, o de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer, o a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La carta está dirigida, claramente lo entendemos acá, como dijimos hace un rato, la carta está dirigida a los 7 pastores del Asia Menor y dirigida en este tiempo que vivimos a cada uno de nosotros, ¿no? Pero ahora entendamos acá. Primeramente usted va a decir, pero si está dirigida a los 7 pastores, a los pastores en particular, entonces Dios le está mandando a los pastores a arrepentirse. Acá vamos a aclarar algo muy importante.
Nos habla el Señor a los pastores, pero también está hablando al cuerpo de Cristo. Es un mensaje a la iglesia que el Señor está dando, ¿sí? Entonces vamos a tener claro esto. Vamos a hacer un marco histórico, ¿qué te parece? De cada una de las iglesias que vamos a estar estudiando, vamos a ir haciendo un pequeño marco histórico, un comentario general para poder entender dónde estaba cada una de las congregaciones. Escuchemos bien claramente esto y ahí está usted atento, sin hacer nada en este momento, para poder recibir la palabra. Era la antigua capital de Asia Menor, no, con aproximadamente 1 millón de habitantes. Pastora, puede venir ciudad importante en el comercio y centro de la idolatría a la diosa Diana. Hechos capítulo 19. ¿Sí? El apóstol Pablo vivió por 3 años en ella. Capítulo 20, versículo número 31 dice lo siguiente: por tanto, velad, dijo Pablo, acordaos que por 3 años, día y noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es decir, que Pablo estuvo en la iglesia de Éfeso. Y vemos claramente que Pablo también escribe una carta a la iglesia de Éfeso, y ahí nosotros sacamos muchas cosas importantísimas. Tenemos muchas cartas del apóstol Pablo con respecto a esa iglesia, donde habla de la iglesia, donde habla de la pareja, del matrimonio, de la familia, de los negocios, habla de la armadura de Dios y tantas cosas muy ricas nosotros venimos sacando de acá. Por medio de Pablo se funda una iglesia compuesta entre judíos y gentiles, como así también había una considerable y numerosa iglesia judía. A esta iglesia fue dirigida una de las más importantes cartas del apóstol Pablo, que revela el más profundo conocimiento del misterio de la iglesia. En los años 630 y 640, la iglesia de Éfeso cayó en manos de los turcos. Fue destruida en el año 1402 sería después de Cristo. Las ruinas que quedaron le llevaron el nombre de Azca-Shaluk, nombre que surgió de agios teólogos, ¿sí?, cuyo significado es santo teólogos, en recordación o en memoria del apóstol Juan. Se cree que Juan fue sepultado en ese lugar. De la muerte del apóstol Juan, aún estando desterrado en la iglesia de Pasmo, los ancianos también mantenían una estrecha relación con él. Luego de la muerte del apóstol Pablo, quedó al frente del presbiterio de la iglesia el apóstol Juan. Aún estando desterrado en la iglesia de Patmos, los ancianos seguían manteniendo una relación con el apóstol Juan. Las 7 iglesias representaban a los 7 pastores, los 7 candeleros de oro a las 7 iglesias. El capítulo número 1, versos 18 y 20, se nos revela a Jesús como la palabra hecha carne, dado que Jesús no es un enigma. Es la palabra de Dios personificada, y él testificó de sí mismo. Versículo 8 del capítulo 17, que ya hemos leído, pero volvemos a recordarlo. Porque las palabras que me diste la he dado a conocer, ellas la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahora, para poder resumir y para ir concluyendo a la clase de esta noche, porque la vamos a ir llevando de esta manera, vamos a hacer lo siguiente. Usted puede tomar nota en esta noche de lo próximo que vamos a estar teniendo, ¿sí? Vamos a ir algo que concluyendo a la clase de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a ir intentando de poder profundizar un poquito más en cada punto que podamos dar. Podemos resumir entonces la iglesia, esta carta, en 2 puntos muy importantes, muy esenciales, ¿sí? Muy esenciales. El primer punto: la iglesia de Éfeso era una iglesia de servicio, algo que no se está haciendo. Por eso yo le digo que es muy actual. Hoy no estamos sirviendo a Dios. Hoy no estamos sirviendo a Dios. Fíjese, nosotros ¿qué llamamos servicio? A ir a limpiar la cocina de la iglesia, acomodar las sillas para las reuniones y nada más. En el tiempo de cuarentena, ¿qué servicio le brindamos a Dios nosotros? ¿Qué servicio le estamos brindando? Estamos obviando el poder evangelizar a través de un grupo de WhatsApp. Estamos obviando en predicar la palabra, estamos obviando en diezmar, estamos obviando en ofrendar, estamos enviando en aportar para la casa del Señor. Entonces, aún en nuestras primicias hemos fallado ya. ¿Por qué? Por el tiempo de la cuarentena que se está viviendo. Pero nosotros tenemos que tener presente de que el pero de Dios a la iglesia de Éfeso fue que dejaste de hacer tus primeras obras. En este tiempo estamos colocando muchos pero. Fíjese, si nosotros, para servir a Dios,
le poníamos pero en el tiempo que no estaba la cuarentena, que todo el mundo nos congregábamos en un salón para adorar a Dios, ¿cuánto más ahora? Ahora tenemos mucho más peros todavía. Ahora tenemos el pero quédate en casa. No podemos salir, pero podemos usar la tecnología para predicar, para enseñar la palabra, para poder anunciar que Cristo viene. Entonces nosotros podemos, como dije en una oportunidad, en el comentario, agregué un comentario al grupo de nuestra iglesia acá en Argentina y le dije, mire, ocupen esto para poder evangelizar al grupo. Estoy esperando los resultados. Creo que los muchachos están haciendo y las chicas están haciendo algo. Pero cuando nosotros hablamos de servicio, ¿qué estamos haciendo hoy para Dios? Póngase a pensar usted que me está escuchando. ¿Qué está haciendo para Dios usted? Hoy, en tiempo de cuarentena. Y usted va a decir, como dije hace un rato, la cuarentena te impide muchas cosas. No, perdóname. Lo único que se inhabilitó fue que los templos estén abiertos, pero la iglesia es usted. Entonces no hay un pretexto para dejar de servir a Dios. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. ¿Me entiende? Usted tiene que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, dijo el apóstol también. Entonces acá, el primer punto, esta carta se divide en dos, le dije, dos puntos muy importantes, que es el servicio. El segundo punto es el amor. Dice que el amor de muchos se enfriará y muchos apostatarán de la fe. Hoy día estamos declarando la bendición de Dios. Hoy día estamos anunciando el tiempo del Señor. Hoy día estamos olvidando, pastora, por favor, hoy día estamos haciendo cosas que no tendríamos que estar haciendo. ¿Por qué? Porque el tiempo es delicado que vivimos, pero acá nos estamos olvidando de esto. Yo no sé, pero el amor, si en tiempo fuera de pandemia estaba frío, mucho más ahora. Estamos dejando de orar, estamos dejando de ayunar, estamos dejando de leer la Biblia, estamos dejando de adorar a Dios. Ya dentro de nuestras casas nosotros no estamos poniendo ni alabanza, estamos reportando problemas constante, pero si este tiempo usted hubiese aprovechado como corresponde, el estar más tiempo en su casa, más tranquilo en su casa, más tranquila en su casa, y hubiese buscado más de Dios, hoy usted no estaría reportando problemas, hoy usted estaría reportando milagros, porque usted estaría mostrando el amor. En el versículo 2 y 3 hallamos que el servicio era fiel e incansable. La iglesia de Éfeso era una iglesia de servicio. Como así también no aceptaba concesiones. ¿Qué es una concesión? Acción de conceder algo que se impide o que se desea. Es decir, escuche bien lo que te voy a decir acá. La iglesia de Éfeso no aceptaba concesiones en el servicio. Pero ¿qué pasó? La iglesia comenzó a ceder. ¿Entiende? ¿Qué era concesiones? Acción de conceder. La iglesia comenzó, hoy día la iglesia está cediendo su derecho al Satanás que gobierna la tierra. Hoy día la iglesia está cediendo. Hoy día la iglesia está cediendo sus derechos legales ante Dios de su casa, de su familia. Mire, algo muy importante, el servicio a Dios comenzamos en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra pareja, en nuestros hijos, en nuestra finanza. Ahí comienza el servicio a Dios. No es fuera del templo, es en tu casa. Una premisa que yo tengo siempre presente con mi esposa, cuando estamos formando los obreros, nosotros le decimos, usted puede venir a hablarme en lengua miles de veces dentro de la iglesia, usted me puede hacer el mejor alabanza dentro de la iglesia. Eso no sirve si en su casa usted no está honrando a Dios, porque el servicio tuyo comienza en tu casa. Entonces, si usted le está cediendo a Satanás los derechos legales de tu casa, perdiste, mi hermana, pediste, mi hermano. Entonces usted tiene que marcar una diferencia en el ámbito espiritual allí. Entonces acá la iglesia de Éfeso comenzó a ceder sus derechos a Satanás. Por eso que Dios le dice, pero tengo en contra de ti. ¿Por qué? Porque abandonó sus derechos legales, fue bajando la guardia. ¿Entiende? Y en el capítulo 2, verso 3 del capítulo 2, versículo 2 y 3 de la Biblia de Apocalipsis dice lo siguiente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no soporta a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero luego le dice, pero tengo esto en tu contra.
Ahora, lo bueno sería que Dios no venga a señalarnos esto a nuestra vida hoy en la actualidad. Que Dios te diga, esto tengo en tu contra, Oscar. Me nombro a mí por no nombrarte a ti. Que tengo esto, que has dejado de ofrendar, has dejado de diezmar, has dejado esto, de dar las primicias, has dejado de predicar mi palabra, has dejado de estudiar la Biblia, has dejado de conectarte, de amar, de perdonar. ¿Me entiendes? Quiere decir de que nosotros estamos dejando muchas cosas importantes. Si en el tiempo que estábamos habilitados para reunirnos en un templo, para adorar a Dios, hemos descuidado las casas del Señor, cuánto más ahora en el tiempo de pandemia. Entonces, el mensaje a la carta de Éfeso es muy actual, mi hermano, porque Dios nos está demandando a nosotros. Tengo esto en contra de ti, dice la palabra del Señor, ¿sí? Pero tengo esto. Escucha el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de amar a Dios? Con nuestros hechos lo estamos dejando. Con nuestros hechos. Entonces usted no puede venir hoy a reclamarle nada a Dios si usted le abandonó a Él primero. El versículo 6 del mismo capítulo de Apocalipsis dice lo siguiente: pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Antes que me pregunten quiénes son, te digo, ya mañana estaremos hablando de él o pasado mañana. ¿Me entiende? Entonces, versículo 6 del capítulo 2 de Apocalipsis dice, pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Ahora, el capítulo número 6 se divide en tres grandes puntos importantes. Te voy a dar tiempo para que lo anotes. El versículo 6, del capítulo 2 de Apocalipsis se divide en tres puntos importantísimos. Y ya vamos a ir concluyendo, ¿sí? Ahora, fíjese, el primero, la primera característica o el primer apartado que encontramos en el versículo 6 acá. Primeramente, tenemos que tener presente lo siguiente. Es la base de toda la palabra. ¿Sí? Es la base de toda la palabra. Es el centro de la plenitud divina. ¿Sí? Estamos hablando acá del amor, ¿sabes? Siempre del amor, pero basado a esto. Y también, por amor, Cristo se negó a sí mismo. Mire acá, si nosotros tenemos que hablar en esta noche del amor y del servicio, lo primero que tenemos que señalar es que Dios nos sirvió a nosotros primero. Amén. Si tenemos que ay Señor, le dijo Pedro al Señor, le dijo a Jesús, no, yo soy el que tengo que lavarte los pies a ti. Y Jesús le dijo, mira Pedro, si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, Señor, todo el cuerpo también lávame. ¿Me entiende? ¿Qué estaba haciendo Jesús allí? Le estaba dando una instrucción de servicio. Si nosotros vemos claramente allí también una enseñanza de Jesús, del buen samaritano. Pasó el sacerdote, el levita, pasaron de largo. Pero pasó alguien que ni siquiera amaba a Dios y sirvió. Entonces Jesús también ahí nos dejó un claro mensaje de servicio. ¿Me entiende? Es cuando tenía que ir a la tierra de Samaria, Jesucristo, los discípulos, Señor, ahí morimos todos, no podemos entrar. Y Jesús dijo, me es necesario entrar. ¿Por qué? Porque para Jesús estaba primero servir. A costa de su propia vida, para Jesús estaba primero servir. Entonces, la base del servicio a Jesús. Si nosotros decimos amar a Dios, servimos. Ahora, lo próximo que tenemos que tener presente es que el amor de Dios también es algo muy importante que debe marcar la vida de todo aquel que predica la palabra. Es la base de toda la palabra. Si usted lee la historia de Génesis al Apocalipsis, va a ver que es todo amor. Hay momentos de juicio porque usted y yo somos rebeldes. Pero la Biblia nos habla del amor de Dios. Dios no quiere que usted sufra, ni que yo sufra, ni que usted tenga hambre, ni que yo tenga hambre, ni que usted se muera o que yo también me muera. Para el pensamiento de Dios es que nosotros vivamos eternamente. Sin necesidades, sin enfermedades, sin pestilencias, sin pandemia. Pero ¿qué pasó? Nos descuidamos. ¿Qué pasó? Fuimos desleales. ¿Qué pasó? Le dejamos de lado a Dios. ¿Qué pasó? No le amamos. ¿Qué pasó? No le servimos. Entonces, las consecuencias son nuestras. No le echemos la culpa a Dios. Hoy escuché un párrafo, porque fue muy breve lo que pude escuchar nada más, porque lo compartió en un estado del Messenger. Cierto pastor dijo que hay muchas personas por allí y dice, si existe Dios, ¿por qué estamos pasando por esto? Y el pastor dijo, no fue culpa de Dios, es culpa nuestra. Y es una verdad.
Cada vez que usted y yo le damos la espalda a Dios, algo sucede. Por lo tanto, si sabemos que hay consecuencias por abandonarle a Dios, por descuidar nuestra relación con el Padre, ¿por qué lo hacemos? Y luego decimos, Señor, si yo estoy sirviéndote, Señor, acuérdate que te estoy dando mi diezmo, pero ¿qué estás haciendo? Te voy a decir algo pero muy importante acá. Y creo que acá, no sé si me escrachan o qué, pero te voy a decir algo muy importante. Vos le vas a estar diciendo, Señor, soy fiel en los diezmos. Gloria a Dios porque eres fiel en los diezmos. Gloria a Dios. Cualquiera lo podemos ser. Pero ahora, ¿cómo estás cumpliendo tu servicio en tu casa? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo estás cumpliendo con la educación a tus hijos? ¿Sos estorbo con tus hijos para que dejen la droga, para que dejen el alcoholismo, para que dejen de fumar, para que dejen de ir a robar, para que embaracen chiquillas o cosas por el estilo? ¿Sos estorbo en la relación que tienes o en la actitud de tu esposo o de tu esposa? ¿Has amonestado alguna vez? ¿Le has hablado y le habrás dicho, la palabra de Dios es esto, la palabra de Dios es aquello? ¿Has marcado una diferencia en el mundo espiritual dentro de tu casa? Si no lo has hecho, no puedes venir a buscar refugio en la mano de Dios porque le diste la espalda a Dios en el lugar donde Dios te asignó. Mire, yo te voy a enseñar algo muy importante. No quiero que tú te enojes, pero es una verdad que hoy día se vive. La casa de los creyentes son las casas donde menos testimonio de vida hay. Porque decimos, Dios está conmigo. Sí, Dios está conmigo, pero usted tiene que demostrar algo diferente allí. Marcar una diferencia. ¿Qué pasó con el sacerdote Elí? El sacerdote Elí era sacerdote, se amacaba todo el día en la silleta y dejó que sus hijos cometan adulterio y fornicación en el altar de la casa de Dios. Entonces, mire, te digo algo, acostumbraba decir, ya hace tiempo que no lo venía diciendo en la iglesia, pero yo muchas veces le dije a la iglesia que pastoreamos acá en Florencia, le dije, yo por causa suya no voy a perder mi salvación. Si como sacerdote y pastor de esta iglesia yo tengo que confrontarla a usted con su pecado, lo voy a hacer. Enójese si quiere, pero yo no voy a morir como Elí. No voy a morir como Elí. No voy a dejar de estorbarlo. ¿Me entiende? Y es importante que usted me entienda esto. Usted tiene que entender que su ministerio comenzó en su casa. Su primer amor fue abandonado en su casa. Por la comodidad suya. Hay muchos hermanos, muchas hermanas que le dejan a sus hijos deambular por cualquier lado con tal que ellos tengan paz. Pero ¿dónde está la seguridad? Somos testigos de muchos hogares cristianos que han sido destruidos totalmente. Porque descuidaron su santidad en la casa. Entonces nosotros debemos entender acá que la palabra de Dios es amor. Pero usted va a decir, pero pastor, ¿cómo? Porque los amo, no los corrijo. No, usted no lo ama. Una vez una hermana me dice a mí, pastor, usted es muy duro. ¿Por qué, pastor, usted me llama la atención? ¿Por qué, pastor? He dicho, porque te amo, hermana. Porque si me has tomado como padre de la fe, yo tengo que mostrar mi amor hacia tu vida. Y porque te amamos, te estamos corrigiendo. Ahora, nuestros hijos naturales, porque les amamos, les decimos, no hagan esto. Y luego que cometieron el error, dicen, ay papá, si te hubiésemos escuchado, no hubiese pasado esto. Me pasó a mí con mis hijos. Pero entienda esto, si nosotros te estamos marcando el camino, te estamos enseñando algo, es porque te amamos. Te amamos. No es que uno sea malo. Dios no es malo. Dios te está hablando y te está diciendo, es esto. Ahora, dice que una de las cosas que sobresalía en la iglesia de Éfeso era el servicio. Ahora es el amor. El amor es la base de la palabra. Por amor estamos nosotros. Si no hubiésemos sido ya consumidos. El amor es el centro, la plenitud de Dios. Profecía, ministerio pasarán, pero mi amor permanece. Con amor fue establecido las cosas. Y el amor va a ser manejado, va a permanecer siempre, porque Dios es amor. De tal manera Dios amó al mundo. Por amor. Jesús murió en la cruz. ¿Cómo nosotros no podemos honrarle a ese sacrificio glorioso que Jesús hizo? Por eso es importante que nosotros entendamos este principio. Por amor Cristo se negó. Se negó. Se negó. ¿Qué dijo Jesús a Pilato?
¿Crees que tendría autoridad sobre mi vida si yo hago así, por hablar a lo actual, a nuestra modismo de ahora? Yo hago así, le hubiese dicho a Jesús, y viene un ejército de ángeles enviado por mi Padre a rescatarme, y a usted lo hacen polvo. ¿Sí? Parafraseando un comentario actual que podríamos nosotros decir, usando los términos de Jesús. Pero si Jesús hubiese hecho esto, Pilato ni lo tocaba, ni los sacerdotes del templo y todos los que le querían llevar a la cruz caían muertos. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la autoridad para hacerlo. Pero Jesús se cayó por amor. Como oveja fue llevado al matadero por amor. Por amor fue azotado en el patio de los calabozos. Por amor llevó la corona de espinas. Por amor traspasaron sus manos y pies. Por amor una punta de lanza traspasó el costado de Jesús. Por amor. Por amor estuvo 3 días debajo de la tierra peleando con Satanás para quitarle la llave de la autoridad que Adán le entregó y nos entregó a nosotros luego. Por amor. Entonces, mis amados, acá entendamos este principio de gloria. Amén. Ahora sigamos acá para ir concluyendo. Ya van 3 veces que te digo. Dios lo demanda. Yo quiero que usted anote lo siguiente. Capítulo 10 y capítulo 12 de Deuteronomio, por favor. Yo te voy a anotar acá, ¿sí? Te lo voy a dejar en el comentario inclusive de la Biblia, pero también te lo voy a decir. Capítulo 10 y capítulo 12 de Deuteronomio, por favor, yo quisiera que usted lo tenga en esta hora también presente. Capítulo 10, ¿sí? Capítulo 10 y capítulo 12 de Deuteronomio, pero también el capítulo 6 y capítulo 8 del libro de Miqueas. No lo vamos a leer porque es bastante extenso todo, pero sí te lo resumo en esta noche. Deuteronomio capítulo 10, capítulo 10 y 12 y Miqueas capítulo 6 y capítulo número 8 respectivamente. Perdón, ese versículo. Capítulos. Todo, usted me lo lee los 4 capítulos ahí, ¿sí? Capítulo 10 y capítulo 12 de Deuteronomio y capítulo 6 y capítulo 8 de Miqueas. Ahora, en grandes rasgos, generalizando todo esto, basado a estos 4 capítulos de la Biblia que recién te menciono y te lo dejé en pantalla, vamos a analizar estos puntos y lo vamos a dividir en 7 puntos importantes. Escuche bien acá. Comenzamos. El primero, ¿sí? Es temor a Dios. Temor a Dios. Ahora, ¿qué representa el temor a Dios? Usted puede, en un momento determinado, puede estar teniendo temor a que yo le descubran algo. Ay, el pastor que no se entere de que le di con todo al Fernandito. Hay una bebida acá en Argentina que se llama así. Ay, que el pastor no se entere de que me fui a la bailanta la vez pasada. Que el pastor no se entere que ando fumando. ¿De qué sirve que usted se oculte de mí si el que lo ve todo es Dios? Entonces, si usted tiene temor a Dios, entonces ese temor reverente a Dios va a llevarla a usted a no cometer ninguna falta. Y solo si usted se deja manejar por el temor hacia Dios, solito usted va a ir caminando y cada vez que usted se dé cuenta, hay algo que usted abandonó. ¿Por qué? Porque fue practicando esto. ¿Me entiende? El temor a Dios no es tenerle miedo. Usted no le está teniendo miedo a Dios. Usted le está teniendo amor a Dios. Usted ama a Dios. El temor reverente le lleva a hacer buenas acciones. Porque va a estar pensando, le doy el vaso con agua a este que está necesitado de tomar agua porque se está deshidratando, no tiene agua, está muriéndose de sed, le doy un vaso de agua a este. Por eso Jesús dijo, si me das un vaso a este de agua me está dando a mí. Si estuve preso y me visitaste, estuve hambriento y me diste de comer, estuve enfermo y me fuiste a ver, estuve desnudo y me vestiste. Y los discípulos le dijeron, Señor, ¿cuándo te vimos en estas situaciones? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, cuando nosotros tenemos temor a Dios, automáticamente estas acciones comienzan a suceder en nuestra vida a favor de otros porque estamos teniendo presente que lo estamos haciendo como para el Señor. Entonces, y cada paso que damos, vamos a tener cuidado de no ofender nuestra relación con el Padre. ¿Me entiende? Es como el matrimonio. Usted cuando está casado ya, usted, por ejemplo, nosotros tenemos 30 años que nos conocemos con mi esposo y 27 años de casado. Ahora, solemos decir,
Por experiencia nosotros podemos aconsejar a muchas personas. ¿Por qué? A ser prudente en esto, prudente en aquello, a guardar silencio en algún momento, hablar cuando... Entonces podemos aconsejar. Entonces cuando usted tiene ya demasiado tiempo de casado, ¿qué usted tiene? Cuidado. Tiene cuidado de no hacer algo que pueda afectar a la otra parte. Entonces cuando nosotros pensamos en este sentido, en nuestra relación con Dios, usted va a tener cuidado. Cuando usted tiene temor a Dios, tiene cuidado de no lastimar a la otra parte que forma parte de usted. Eso es importante. En pocas palabras creo que te lo aclaré. Lo segundo, andar en sus caminos. Qué importante andar en el camino de Dios hoy como iglesia. ¿Sí? Porque todo lo hacemos con alegría, con gozo. Vamos, el 20 de marzo comenzamos con las transmisiones acá. El 23 de marzo, perdón. Y mire, ya estamos 25 de mayo. Marzo, abril, mayo, más de 2 meses. Y 2 meses consecutivos. ¿Sí? Y gloria a Dios porque me guarda la garganta. Pero acá estamos nosotros. Y yo lo hago con agrado. Lo hago contento. Pero lo hago acá. Y dice, andar en sus caminos. Y yo a veces me pongo a pensar, Jesús lo hubiese hecho lo mismo. Entonces, cuando nosotros andamos en el camino del Señor, procuramos hacer las cosas para Dios, procuramos honrar al Padre, procuramos amar al semejante, procuramos perdonar a la gente. Entonces es importante. Tercero, estamos dividiendo en 7 puntos el capítulo 10 y el capítulo 12 de Deuteronomio, más el libro de Miqueas 6, capítulo 6 y capítulo 8, ¿no? El tercer punto, amarle. ¿A quién? A Dios. Hemos hablado ya al respecto, ¿no? Cuarto punto, servirle de todo corazón con toda el alma. Y al Señor servirás. ¿Me entiende? Ahora dice la palabra del Señor que Jesús resumió los mandamientos. Que amarás al semejante como a ti mismo y a Dios. Entonces, acá nosotros tenemos que tener presente esto, ¿no? Entonces, servirle a Dios, servirle. Yo estoy haciendo un servicio a Dios ahora. Un servicio. Cuando usted está hablando la palabra a alguien, usted está sirviendo a Dios. Hágalo con agrado. No tome como una carga. Hay muchas personas que fracasan en el servicio porque le toman al servicio como una carga. El servicio no es una carga. El servicio a Dios no es una carga. Llevad mi yugo sobre vosotros, que mi carga es más ligera, dijo Jesús. Quinto, hacer justicia. Hacer justicia. No es que usted haga justicia con su propia mano, o como diríamos en Argentina, me la hiciste, te la marqué en cruz y nunca más contigo. ¿Entiende? No. O decir, por ejemplo, ya vas a ver, ya vas a caer, ya voy a encontrar la forma de hacerte caer en la misma volteada. Eso es hacer justicia con nuestras propias manos, una actitud maldiciente, malicia en el corazón. Cuando nosotros estamos actuando mal en contra de alguien, estamos actuando maliciosamente, ¿sí? Y ya el amor de Dios ya no está en el corazón de la persona, porque Dios no actúa así. Antes de hacer usted algo contra alguien, piense qué está pasando con su vida primero y luego accione. Porque usted diría, ¿Jesús haría lo mismo conmigo? No, yo creo que no. Entonces usted haga lo que Jesús haría con usted. Jesús te ama igual, por lo tanto usted ame. Dijo Jesús, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Luego Jesús dijo lo siguiente, que debemos orar por aquellos que nos persiguen y nos maldicen. Así que ahí estamos. Ahora, ¿qué es hacer justicia? Es guardar la palabra del Señor. Guardar la palabra. Y cuando nosotros guardamos la palabra, dice que en Deuteronomio la Biblia nos enseña a nosotros de que también debemos accionar la palabra, ponerla por obra. Entonces usted tiene que, lo que está estudiando con nosotros, lo que está leyendo en su casa, guarde, atesore la palabra y procure que la palabra limpie, purifique su vida. Amén. Ahí seguimos. Amar misericordia es poder ayudar a los semejantes. El punto 6, amar misericordia es poder ayudar a la gente. Qué bueno se siente cuando usted ayuda a la gente. No es que está pasando hambre a alguien y usted sabiendo que le puede ayudar no lo hace. Qué bueno es poder extender la mano al necesitado. Eso es hacer misericordia. Entonces, si usted tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo. ¿Entiende? Hágalo. En el nombre de Jesús. Séptimo, humillarnos ante Él. Humillarnos ante Él. Podríamos decir acá claramente lo siguiente, que del punto 1 al punto número 4
estamos ahí refiriéndonos a lo que dice Deuteronomio capítulo 10 y capítulo 12. Y lo que es los puntos 5 al 7 inclusive es Malaquías 6 y 8. ¿Amén? Usted lo va a ver cuando lo lea en su casa, tranquilo ahí. Estamos declarando la bendición de Dios. Seguimos. Jesús lo compara no tan solo a la vida espiritual de la iglesia, sino que también a la vida de cada uno de los creyentes. ¿Qué sería iglesia en este caso? Sería el grupo de personas, ¿sí? Y entonces te identifico de esta manera hoy, para que podamos entender, porque comúnmente nosotros decimos iglesia al lugar donde nosotros vamos. La iglesia es usted. Entonces, para que, de acuerdo al vocablo nuestro conocimiento de cómo nosotros hablamos, es lo que te digo hoy. Entonces, Jesucristo lo compara a la vida espiritual de la iglesia y también a la vida del creyente. Cuando digo creyente en este caso sería de manera particular, personal de cada uno. Resumiendo, diremos que esta iglesia era del servicio estricta en disciplina. Estricta en disciplina, ¿sí? Pero también fue reincidente por causa de su enfriamiento en el amor. Qué dolor que se causa o que se tiene cuando se ve alguna iglesia que estuvo fluyendo en el poder del Espíritu Santo, fluyendo en la autoridad de Dios y de pronto se perdió o se está perdiendo. Mira, te voy a decir algo. En una oportunidad comencé a estructurar la iglesia de una manera diferente, ¿no? Y de pronto me encuentro con que la iglesia comenzó a enfriarse y comenzó a bajar el nivel hasta de oración y todas esas cosas. Entonces me puse a pensar, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué la iglesia ha menguado en esto? ¿Por qué la iglesia ha bajado el nivel en estas áreas? Entonces, ¿qué hice yo como pastor? Me analicé. Me autoanalizo. Y comienzo a analizar y digo, a ver, ¿desde qué tiempo pasó esto? Y me di cuenta que yo estaba estructurando la iglesia en la palabra, pero no en el poder de Dios. Escuche bien, estaba incorporando más enseñanza y excluyendo lo que era la manifestación del Espíritu Santo. Y no estaba mal, pero excluía a alguien que tenía autoridad de mover todas las cosas y de hacer todas las cosas bien. Entonces, ¿qué te quiero decir acá con esto? Cuando nos enfriamos en el amor de Dios, cuando la iglesia comienza a entrar en una apatía, cuando la iglesia comienza a entrar en una muerte espiritual, cuando la cabeza, por eso la carta va dirigida al pastor primeramente y luego al cuerpo. Cuando el pastor de la iglesia comienza a estructurar de acuerdo a su pensamiento, entonces descuidamos el mover del Espíritu Santo. Descuidamos la presencia y digo, no, es porque esto tiene que ser así, esto tiene... No, perdónenme, pero que nos llamen a nosotros súper espirituales o fanáticos. Pero desde el momento que Dios me dijo, comenzó a enfriarse la casa por esto, y me llamó al orden, entonces las cosas comenzaron a ser diferentes y la palabra va acompañada con la presencia del Espíritu Santo siempre. Buscamos accionar. ¿Por qué? Porque ya llegó un momento y decía, no, pero ya no hace falta tener tanto tiempo de oración. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a estructurar a nuestra manera la casa de Dios, somos nosotros los que comenzamos a poner las pautas y excluimos los principios establecidos por Dios para la casa. Entonces, cuando yo entendí esto, dije, no, hay que reincorporar lo que se sacó, hay que volver a anexar esto, hay que volver a hacer esto, y la iglesia comenzó a entrar en un fuego espiritual, en un apogeo, comenzó nuevamente a accionarse, y estamos muy contentos por lo que Dios sigue haciendo. Entonces, nunca descuidemos al Espíritu de Dios, al Espíritu de la Palabra, al Espíritu Santo, nunca lo descuidemos, permitamos que Él se involucre, no haga usted nada, deje que Dios le diga qué hay que hacer. Y muchas veces nosotros decimos, sí, pero Dios me habló. Yo te voy a decir, si la iglesia comenzó a entrar en una frialdad espiritual, no creo que Dios te haya hablado. Dios es fuego, pero también es fuego consumidor. Usted me dirá, claro que sí. Pero Dios es fuego, que purificador. Si ya los milagros mermaron en tu casa, comenzá entonces a llamarte al orden a vos mismo, no a la iglesia. Me dejaron de hacer esto. No, yo soy el responsable porque la iglesia Éfeso va dirigida primeramente al pastor, al ángel de la casa del Señor.
Entonces yo soy el responsable. Entonces, ¿quién es el que debe rendirle cuentas a Dios? De acuerdo a lo que dice la carta a los Hebreos, yo soy el que debo rendir cuenta de mis actos a Dios y de lo que estoy haciendo por la casa del Padre. Entonces, no permitamos que esto mengüe. O evítese de hacer usted y deje que Dios sea en usted. ¿Entiende lo que le? Evite ser usted y deje que Dios sea en usted. Y las cosas van a comenzar a ser diferentes. Y esto también te va a resultar mucho dentro de tu propia casa, dentro de tu matrimonio, dentro de tu trabajo familiar, de disciplina y todas las cosas que lleve dentro de la casa donde tú habitas con tu familia. Si tú comienzas a notar que las cosas mermaron, cierta oportunidad alguien nos dijo a nosotros, vino acá, muchos años atrás, vino acá. En ese tiempo teníamos en este salón del comedor de la casa donde hacemos la transmisión, teníamos nosotros las reuniones. Hoy llevamos a cabo mientras que edificamos en la casa, en el templo mayor. Vino acá y dijo, ¿sabe qué? Dios me habló. ¡Wow! Qué bueno saber que Dios habla. ¿Entiende? Eso es importante. Entonces, mi esposa, ella siempre está con esto, ¿no? Mi esposa tomó un cuaderno, tomó bolígrafo o virome, como usted se quiera llamarle, y comenzó a tomar nota. Y dijo, ¿qué Dios te habló? Dios me habló de la iglesia. ¿Y qué Dios te habló de la iglesia? Que se dejó de orar, que se dejó de alabar, que se dejó de predicar la palabra como correspondía, que se dejó la enseñanza, que se dejó esto, que se dejó aquello. En el transcurrir de los años, yo había dicho lo siguiente, no creo que haya sido tal cual como se dijo. Dije, ¿me entiende? No creo. Entonces, en el transcurrir de los años me he dado cuenta de algo muy importante. Que Dios no habló para el cuerpo que pastoreamos, sino para la persona en particular. Entonces, cuando Dios da un mensaje, yo tengo que estar claramente convencido a quién va dirigido el mensaje. Porque Dios te puede hablar a vos. ¿Me entiendes? Entonces, pasado el tiempo, me he dado cuenta de que el mensaje no fue para el cuerpo de Cristo, la congregación, sino que fue para la persona en particular. Pero seguimos acá, es importante que usted entienda todo esto. Ahora, el capítulo 4, el versículo 4 y versículo 5 del capítulo 2 de Apocalipsis nos dice lo siguiente, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, te hago este comentario. Alguien nos dijo a mi esposa y a mí, ¿cómo pudieron ustedes estar tanto tiempo juntos? 30 años que nos conocemos, 27 años de casados. ¿Cómo pudieron estar tanto tiempo juntos? ¿Cómo duran ustedes? Porque con mi esposa tenemos por costumbre renovar el amor. Ella actúa de una manera, yo actúo de otra manera. Ella se involucra conmigo, yo me involucro con ella. ¿Para qué? Para que la relación de pareja no sea algo, no sea un hábito, no sea natural, normal. Nosotros permanecemos juntos por esto. Estos días pasados, un joven de acá de Florencia me dijo, yo lo sigo a usted en el Facebook y veo cómo su esposa lo acompaña, usted en todo y están siempre juntos en estas cosas y bien que se llevan para servir a Dios. Y esto es porque nosotros día tras día nos esforzamos a que no nos enfriemos en el amor. Ahora, fíjese que lo que le llamó la atención que Dios pone a esta iglesia fue que dejó su primer amor. Yo recuerdo cuando me reconcilio con Dios, no convertimos, cuando yo me reconcilio con Dios, porque yo me aparté del Señor un tiempo y me reconcilio allá hace muchos años atrás, me reconcilio con Dios, yo vine contento, contentísimo, venía con alegría, con gozo, le predicaba a todo el mundo. Y dígame si eso cuando usted se convierte a Cristo y experimenta el primer amor en Dios, no hace lo mismo. Y eso es lo que está llamando en este tiempo Dios la atención a la iglesia. Hoy Dios está llamándonos a nosotros en este aspecto. Hoy Dios nos está exhortando a nosotros en este aspecto. Hemos descuidado el primer amor. Hemos desatendido nuestras obras en el Señor. Hemos descuidado nuestro diaconado, nuestro ministerio. Hay hermanos que no entienden. Yo como pastor muchas veces le digo a mis hermanos dentro de la iglesia, Dios te honró con el diaconado. ¿Cómo puede ser que no le honres a Dios por haberte honrado? Sí, Señor.
Y dice mis hermanos, ay, pero la fuerza, no me, perdóname, casi dije, para nosotros no es vulgar, para algunos puede ser, no, casi dije, pero no me vengas con el cuento, cambio la expresión acá, no me vengas con el cuento. No puede ser de que no tenga fuerza ni para orar, ni para venir a la iglesia, ni para esto. Le ponemos pretexto a tantas cosas. No, porque sabe que son 10 cuadras que tengo que llegar y la moto se me pinchó. Deja la moto en tu casa y vení caminando. ¿Me entiendes? Nosotros antes de tener la moto que tenemos ahora con mi esposa, teníamos otra, pero la habíamos dejado para mi hijo menor y nosotros caminábamos. Hacíamos con mi esposa 8 kilómetros para llegar a visitar 2 familias. 8 kilómetros para visitar a 2 familias. Y hacíamos 8 kilómetros para volver a la casa. Es decir que 16 kilómetros caminábamos para ver a 2 familias. Decido 2 familias porque vivían muy cerca una de la otra, 4 o 5 casas de diferencias, nada más. Y de ahí nos volvíamos. Pero ese hacía el servicio. Ahora Dios le habla a la iglesia de Éfeso y le está hablando a la iglesia de Cristo hoy. Tengo esto en contra de ti, que has dejado, no que mermaste, dejaste, abandonaste tu primer amor. La iglesia abandonó el amor a Dios. Ya nosotros vamos a la iglesia por costumbre, no para adorar. Por eso hoy se está viendo la fe de muchos. No, pastor, no voy a entregar mis diezmos, ¿sabe que no voy a seguir colaborando para la iglesia porque estamos en pandemia y como no nos congregamos? Hoy Dios te está diciendo, ¿qué estás haciendo? Yo estaba unos días acá que no sabía qué hacer y le dije a mi esposa, vamos a comenzar a hacer transmisiones en vivo, predicar la palabra. ¿Qué íbamos a hacer con mi esposa? Íbamos a reunirnos a orar un rato en la familia. Entonces, yo dije, pero ¿por qué no cumplimos con el ministerio? Y le damos así como familia. Y usted verá que mi hijo Jonathan participa, mi nuera Carla participa, mi esposa participa, yo participo. Somos 4 acá, 5 acá, que estamos colaborando y estamos trabajando y estamos funcionando y estamos haciendo todo esto para el Señor. Entonces es importante que nosotros entendamos que hemos dejado de amar. Cuando Dios nos ama, no pongamos excusa. Si Él nos amó primero, no es que vosotros me habéis amado primero, sino que yo os amé a vosotros. No nos engañemos a nosotros mismos. Usted dice, yo amo a Dios, entonces muéstremelo. Muéstrelo. Amén. Muéstrelo. Espero tu conexión conmigo para que puedas mandarme al más 549-3624-2631-67 para poder, ¿qué? Para poder allí nosotros anotarte para la cadena de oración, para que puedas incluirte en la cadena de oración que vamos a estar teniendo. Entonces, ahí es otro servicio, pero en el nombre poderoso de Jesús, usted puede estar tranquilamente sirviendo a Dios en esta área. Entonces, seguimos acá. Mire, dice, el verso 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Quiere decir que estabas arriba antes. Estabas arriba. Y arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora, mire usted acá, te quitaré el candelero, quiere decir que nos quitará. Creería que no hace falta explicar mucho en este aspecto, pero acá Dios nos está hablando muy claramente. Por eso que a veces nosotros nos sentimos opacados en la palabra. Podríamos decir que el arrepentimiento de esa iglesia fue superficial. Y cuando estabas preparando dije el caso de Saúl, el primer rey de Israel. Dice que rasgó el manto del profeta Samuel y le rogó, le dijo, quédate conmigo para que la gente permanezca a mi lado. Pero no se arrepintió de manera genuina. Era una gran diferencia entre él y David. David se arrepentía realmente del pecado cometido. Solo le importaba la cantidad del servicio u obra que realizaba. Yo hago esto. No es la cantidad de cosas que haga, es cómo lo haces, con qué fundamento, con qué principio, con cuál es la entrega. Fue por esta causa que Jesús le llamó la atención a esta iglesia, dado que Él no se goza por la cantidad, por causa del servicio, ¿sí?, sino por el tipo de entrega que usted pone en el servicio a Dios. Entonces, en esta primera parte,
de la enseñanza dirigida a la carta de Éfeso. Vamos a cortarlo acá, vamos a detenernos y vamos a estar orando. Mañana te espero a las 19:30 una vez más. ¿Para qué? Para que podamos nosotros seguir estudiando. Nos queda todavía una parte más para hablar sobre Éfeso, pero vamos a estar estudiándolo mañana. Y usted, en el nombre de Jesús, te pido que te conectes y puedas avisar a otro. Pero por sobre todas las cosas, no te olvides que te estoy esperando que vos me puedas decir si te incluís o no en la cadena de oración que vamos a tener por 24 horas reloj. El día jueves comenzaríamos a las 12 de la noche. Y allí vamos a estar orando, ¿sí? A cada uno de los hermanos que ya están conectados, muchas gracias a aquellos que se anotaron para la cadena de oración también. Acuérdese que es 1 hora de oración. Si usted tiene asignada 1 hora, es esa hora de oración. Amén. Entonces vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Te bendecimos, Dios eterno. Bajo la autoridad de tu nombre estamos y creemos que este es un tiempo nuevo y maravilloso para nuestra vida. Señor, que en el nombre de Jesús, cada palabra, cada consejo que hemos recibido de tu parte, nosotros no tan solo la podamos incorporar a nuestra vida, sino también aplicarla. Bendigo la vida de cada uno de tus hijos que en esta tarde se han conectado y declaramos la bendición tuya para cada uno de ellos. Bajo el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo, te damos las gracias. Señor, a los que están enfermos, te pido una vez más que tú me los sanes, que me los libres, Señor, y que tu mano poderosa repose en cada hogar, en cada familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos reencontramos mañana, 19:30 desde la ciudad de Florencia, Santa Fe, en la República Argentina.